¿Alguna vez has imaginado que la hija a la que dedicaste toda tu vida te traicionara en secreto con una póliza de seguro de vida millonaria a tu nombre, planeando hacer que tu muerte parezca un trágico accidente en una caminata por las montañas brumosas? Sigue el viaje de Javier López, un padre mexicano que volteó las tornas con astucia y paciencia para extraer la lección sobre la lealtad verdadera en la familia. Y no olvides dar like y compartir si esta historia te toca el corazón. Yo solía creer que si amaba a mis hijos lo suficientemente profundo, algún día aprenderían a ser agradecidos. Pero nunca imaginé que mi hija Sofía, a la que crié con mis propias manos, secretamente contrataría una póliza de seguro de vida por 6 millones de pesos mexicanos a mi nombre, y luego tramara hacer que mi muerte pareciera un desafortunado accidente durante un viaje de senderismo al Parque Nacional Desierto de los Leones. Lo que no sabían era que yo era quien había puesto en marcha el verdadero plan. Sofía, acabo de transferir 600,000 pesos a tu cuenta. Le marqué a mi hija Sofía López con la voz tan gentil como siempre. Recuerda comprar vitaminas para Miguel, cuídalo bien a él y al bebé. Sí, está bien, papá. Sofía soltó una risita de inmediato, su tono alegre y despreocupado, como si aún fuera la hija cariñosa y la esposa atenta que fingía ser. Por supuesto, papá, voy a ser mamá. Tienes que creer que cuidaré bien de Miguel y de nuestro paquetito de alegría. Estaba a punto de decir algo más, tal vez solo para prolongar ese momento un poco más, cuando Sofía me interrumpió apresuradamente. Bueno, papá, tengo que irme, hay algunas cosas aquí. Ni una pizca de gratitud en su voz, ni siquiera un simple «gracias, papá». Tragué el destello de decepción forzando una respuesta suave. Entonces te quiero, cariño. Pero justo cuando estaba a punto de colgar, escuché la frase que resonaría en mi mente por el resto de mi vida. Finalmente el viejo envió el dinero. Mi corazón se hundió. Fue la voz de Miguel. Me congelé conteniendo la respiración, aferrándome a un hilo de esperanza de que Sofía dijera algo, cualquier cosa para defenderme, aunque fuera una palabra a medias. Pero no podría haber estado más equivocado. Sofía resopló el sonido agudo y despectivo. Es demasiado jodidamente cautelosa. Tuvimos que fingir un embarazo para sacar ese dinero. Mis dedos comenzaron a temblar aferrando el teléfono más fuerte sin darme cuenta. En ese instante cada recuerdo cálido se hizo añicos como vidrio frágil, dejando solo un frío amargo en mi pecho. Sofía siempre había sido imprudente con el dinero. Antes de casarse con Miguel, venía a mí por limosnas constantemente, a veces unos cientos de pesos, a veces miles, incluso decenas de miles a la vez. Y yo la ayudaba cada vez. Cuando acumuló deudas de juego, yo era quien remendaba sus desastres un agujero tras otro. Pero no era ingenuo. Sabía cómo era ella. Siempre retenía un poco, mantenía una red de seguridad por si acaso. Esta vez, sin embargo, bajé completamente la guardia porque dijo que Miguel estaba embarazado. Y ahora finalmente vi la verdad, por lo que era una verdad más fría que el invierno en la Sierra Madre, más afilada que cualquier cuchillo de obsidiana antigua. Después de la boda, Sofía rara vez venía a verme. Las llamadas se volvieron menos frecuentes. Le decía a mí mismo que solo estaba ocupada, que la vida matrimonial era exigente. Me inventaba 1000 excusas por ella. Pero hoy me di cuenta de que nunca importé en su mundo. A través del teléfono, la voz alegre de Miguel flotaba charlando con Sofía sobre cómo gastar mi dinero. Me quedé congelado en medio de la sala, el teléfono aún en la mano, mientras un silencio hueco zumbaba en mis oídos como si el mundo entero se riera de mí. Solo cuando la línea se desconectó, finalmente me golpeó. Me arrepentí de todo. Pero la tragedia era que esa realización llegó demasiado tarde. Lo que no esperaba era que solo 2 días después, Sofía apareciera en mi puerta. Después de tantos años viviendo solo, el sonido de alguien tocando casi se sentía extraño. Me froté los ojos, caminé hacia la puerta y la abrí para encontrar a Sofía de pie allí con Miguel a su lado. «Sofía», ofrecí una sonrisa cálida tratando de mantener el tono lo más natural posible. «¿Qué te trae por aquí hoy?». Ella sonrió como si todo estuviera perfectamente normal, entregándome una bolsa de algo y empujándola en mis brazos sin pensarlo 2 veces.
Tenía un día libre, pensé en pasar a ver cómo estás, dijo con aire despreocupado. Te traje algunas hierbas nutritivas, pensé que podrías usar un poco de impulso para mantener una buena salud. Miguel intervino rápidamente mostrando esa sonrisa pulida y ensayada a la perfección. Javier, no tienes idea, Sofía. Habla de ti todo el tiempo en casa. Ella ha estado tan ocupada con el trabajo de oficina que no ha tenido oportunidad de visitarte. Los miré a los dos y no pude evitar reírme para mis adentros. Realmente estaban comprometidos con el acto, interpretando sus roles a la perfección. Bueno, solo el pensamiento significa mucho para mí, dije suavemente palmeando el brazo de Sofía. Adelante, entren. Tan pronto como entró en la sala, Sofía me indicó que me sentara. Papá, no te quedes ahí de pie, charlemos un poco. Ya tenía la sensación de que esta visita no era solo una visita amistosa, y efectivamente se rascó la cabeza de esa manera deliberadamente casual, miró de reojo a Miguel y luego dijo casi de pasada: «Sabes, Miguel está embarazado. El apartamento en el que estamos es demasiado estrecho. Estábamos pensando en mudarnos contigo por un tiempo». No respondí de inmediato. Simplemente los miré y sonreí débilmente. Miguel saltó rápidamente dejando escapar un suave suspiro como si la idea le doliera. Ha sido realmente difícil, Javier. El lugar es tan apretado y ahora con el bebé en camino simplemente no es saludable para mí o el bebé. Habían estado codiciando esta casa por mucho tiempo. La casa unifamiliar en la que vivo está ubicada cerca del centro de la Ciudad de México, tranquila, segura, con todo cerca. El valor de la propiedad ha superado hace tiempo la marca de los 20 millones de pesos. Sofía creció aquí. Ella sabe exactamente cuánto vale. Asentí ligeramente, mi voz calmada. Por supuesto que pueden. Los ojos de Sofía se iluminaron al instante, aunque algo en su rostro mostraba que no estaba completamente satisfecho aún. Dudó y luego presionó un poco más probando las aguas. Bueno, ya que vamos a vivir aquí de todos modos, tal vez tenga sentido poner la casa a mi nombre. De esa manera puedo manejar los impuestos de propiedad, el mantenimiento, quitártelo de encima. Miguel siguió con dulzura su voz tierna, casi condescendiente. Exacto, Javier, somos familia. ¿Verdad? Has hecho suficiente, deberías estar relajándote, ahora no preocupándote por tareas y facturas. Escuchando su pequeño dúo sentí un extraño sentido de desapego, incluso diversión. Hace una vez me habría angustiado por cada solicitud de Sofía, dispuesta a renunciar a cualquier cosa por ella. Pero ahora actuaba como si todo lo que poseía fuera suyo por defecto, como si todo lo que necesitaba oír era «Eres mi papá», y yo rodaría y le entregaría el mundo. Pero esta vez no hubo el más mínimo ripple en mi corazón. «Seguro», dije suavemente. Sofía se congeló por un momento la expresión de Miguel. Parpadeó, sorpresa destellando en sus ojos como si no hubieran esperado que fuera tan fácil. Simplemente presioné mis labios juntos, aún sonriendo, mientras los miraba. Continúen, sigan con su pequeño show. Estoy curioso por ver hasta dónde piensan llevarlo. Desde que accedí a dejar que Sofía y Miguel se mudaran, la atmósfera en la casa había cambiado sutil pero inconfundiblemente. En solo su segundo día aquí, Miguel no podía esperar para acurrucarse a mi lado en el sofá con esa sonrisa dulce y practicada como el azúcar de caña. «Javier, ¿cómo va la transferencia de la casa?» Levanté la vista hacia él y solté un suspiro silencioso. Todavía necesita unos días más. El proceso es un poco más complicado de lo que esperaba. Su sonrisa se endureció por un momento, solo un parpadeo, pero rápidamente se recuperó con una risa despreocupada. «Está bien, no hay prisa, esperaremos». Por supuesto que esperarían, no tenían elección hasta que se finalizara el papeleo. La casa todavía me pertenecía legalmente. Desde ese día, toda su actitud cambió a algo perturbadoramente saludable. Miguel comenzó a despertarse temprano para prepararme el desayuno con tortillas y salsa. Sofía, quien no había levantado un dedo en años, de repente ofreció limpiar la cocina.
Cada palabra, cada gesto estaba empapado en dulzura, el retrato perfecto de una nuera devota y un yerno considerado. Pero yo sabía mejor, todo era una actuación. Estaban solo mordiendo su tiempo esperando el momento adecuado. Sofía nunca había sido del tipo que sirve a nadie. Como niña me trataba como a una sirvienta esperando comidas y favores como si fueran su derecho de nacimiento. Como adulta apenas se molestaba en una llamada telefónica, mucho menos en cualquier signo de afecto. Y ahora de repente estaba limpiando mi mesa de comedor, ¡qué chiste! Había vertido mi vida en criarla, sacrificado todo por su futuro, y a cambio me veía como nada más que una mina de oro para ser drenada. Esa noche no pude dormir. Me revolví y di vueltas atormentado por una pregunta que no me dejaba ir. Estaba haciendo demasiado frío, demasiado sin corazón. Pero si realmente fuera frío, ¿la habría perdonado tantas veces? Me habría doblado hacia atrás dándole oportunidad tras oportunidad, seguí esperando que cambiara creyendo que de alguna manera el amor paternal sincero podría curar cualquier cosa. Y justo cuando me cuestionaba si me había vuelto demasiado distante, escuché susurros viniendo de la sala. No soy del tipo que escucha a escondidas, pero en ese momento algo me impulsó a moverme suavemente, lentamente hacia la puerta. Apliqué mi oído a la madera y lo que escuché se convirtió en un recuerdo que nunca podría borrar. Tan pronto como firme la transferencia de la casa, dijo Sofía, su voz baja y fría, «La echamos». Me congelé. Miguel rió entre dientes apenas conteniendo su excitación. Exacto, y para entonces toda su herencia debería ser nuestra de todos modos. ¡Madre mía! Sofía resopló, no significa una maldita cosa para mí. Ella es solo un peso muerto. Ahora te tengo a ti. ¿Qué necesito de ella? Un escalofrío me disparó directamente por la espina dorsal. Este era el niño que amaba con todo lo que tenía. Mantuve nuestro hogar unido. Lo crié. Lo vi crecer, lo saqué de cada lío, cada deuda, y ahora en sus ojos yo no era nada más que una carga. ¿Dónde me equivoqué tanto? ¿Qué hice para criar a un hombre tan ingrato, tan sin corazón? Tal vez lo amé demasiado, tal vez di demasiado libremente creyendo que el amor era sobre sacrificio desinteresado, y tal vez ese sacrificio le enseñó que estaba autorizado a todo. Mi mente se desvió a un recuerdo que no había visitado en años. Sofía todavía estaba en la universidad la primera vez que se enredó en el juego. Acumuló decenas de miles de pesos en deudas antes de que yo supiera lo que estaba pasando. Cuando los prestamistas vinieron golpeando, me di cuenta de lo profundo que se había hundido. Se arrodilló a mis pies sollozando, rogándome que la salvara, jurando que nunca jugaría de nuevo, y yo le creí demasiado fácilmente. La corté de sus cuentas bancarias, la encerré en la casa esperando que finalmente viera el daño que estaba haciendo. Pero en cambio se enfureció, rompió cosas, pateó puertas, gritó amenazas. «Si sigues así me mataré», gritó. Aún así no pude renunciar a ella. Quería tanto creer que había esperanza hasta un día le traje un tazón de pozole caliente. Lo arrebató y me lo arrojó a la cara. El líquido escaldante quemó mi brazo rojo y crudo. Se paró sobre mí hirviendo. ¿Cuánto tiempo planeas torturarme? Recuerdo arrodillarme allí en silencio limpiando el tazón roto y el pozole derramado mientras mi piel se ampollaba sin decir nada. ¿Estuvo mal rescatarla, darle otra oportunidad? ¿O fue mi verdadero error creer que alguien tan emocionalmente hueco podría aprender a amar? Ahora en la superficie su vida parecía más compuesta que nunca, pero solo se había vuelto más fría, más calculadora, más codiciosa. A sus ojos yo ya no tenía valor. Esa noche, finalmente lloré hasta quedarme dormido. Lo que no sabía era que algo aún más vicioso ya estaba esperando justo alrededor de la esquina. La luz del sol de la mañana se filtraba a través de las persianas proyectando rayas suaves a través de la habitación mientras lentamente abría los ojos. Por hábito me volví hacia el lado de la cama.
El tapete junto a la cama estaba vacío, sin rastro del viejo compañero que se acurrucaba a mis pies todas las mañanas empujándome despierto con su naricita húmeda. Un nudo apretado se formó en mi pecho. Me senté, tiré la manta y instintivamente miré hacia la puerta del dormitorio. Para entonces Pancho debería haber estado allí esperando con la cola moviéndose listo para nuestro paseo matutino habitual en el patio trasero. Pero hoy no lo estaba. «Pancho, ven aquí, cariño». Aplaudí mis manos y caminé hacia la puerta escaneando la sala. Miré cerca del sofá, bajo la mesa del comedor, por las escaleras, nada. Me dirigí a la cocina, su tazón de agua junto al refrigerador. Todavía estaba lleno, lo que significaba que había estado en casa anoche, pero su plato de comida estaba vacío. Una ola de inquietud comenzó a elevarse en mi pecho. «Pancho». Llamé de nuevo, mi voz más fuerte ahora, caminando hacia la puerta trasera. Salí al patio, el césped recién cortado brillaba con rocío, el aire matutino rico con el aroma de la tierra, pero no podía disfrutarlo. «Pancho, vamos, esto no es gracioso». Mi voz resonó a través de la quietud, pero solo el piar de los pájaros respondió. Mis dedos se enfriaron. Esa ansiedad punzante ahora se había asentado en algo más oscuro, el temor. Corrí de vuelta adentro y busqué en cada habitación. Miré detrás del sofá, bajo la cama, y los armarios detrás de las puertas del baño, todavía nada. Finalmente caminé hacia su cama de perro, esa pequeña esquina, una vez desordenada con mantas viejas, 2 juguetes y su pelota chillona favorita. Ahora estaba impecable, como si nunca hubiera vivido un perro allí. Entonces me golpeó. No se había escapado, lo habían tomado. Un escalofrío me subió por la espina dorsal como un cuchillo trazando la longitud de mi espalda. Me volví y caminé hacia la sala. Sofía y Miguel estaban sentados en la mesa del comedor, desayunando sin preocuparse por el mundo. Miguel estaba arrastrando sus uñas manicureadas contra el plato, haciendo un sonido irritante de raspado. Me detuve, forzando mi voz a mantenerse estable. «Sofía, ¿han visto a alguno de ustedes a Pancho?» Sofía ni siquiera levantó la vista, mordió una tira de tocino y agitó su mano casualmente. «Oh, el perro lo saqué esta mañana y lo dejé en algún lugar». Un rugido ensordecedor explotó en mi mente, como si todo mi cuerpo hubiera sido ahuecado en un solo golpe. «¿Qué has hecho?» Mi voz salió en jadeos rotos. Mis uñas se clavaron en mis palmas mientras luchaba por mantener el control. Sofía finalmente miró hacia arriba, masticando su comida con indiferencia perezosa. «Es solo un perro viejo, siempre estorbando. Pensé que la casa sería mucho más tranquila sin él». Mis oídos zumbaban, mi estómago se revolvía como si me hubieran dado un puñetazo en las tripas. «No tienes idea de lo que significaba para mí», dije, la voz temblando, mis dedos pálidos y temblorosos. Ella se encogió de hombros, completamente imperturbable. «Vamos, papá, no hagas tanto drama. Tienes 65 años. ¿Qué estás haciendo manteniendo un perro de todos modos? Has desperdiciado 12 años y quién sabe cuántos pesos en ese chucho. Te hice un favor, ahora no tienes que lidiar con eso más». Lo miré fijamente, labios temblando, sin palabras. Miguel bajó su tenedor, se secó la boca con una servilleta y dijo casualmente: «Honestamente, Javier, deberías estar agradeciéndole a Sofía. Tomó la decisión correcta por ti». No respondí, solo me quedé allí congelado. Mis ojos se desviaron a la mesa de café. Una foto vieja y descolorida estaba allí. En ella estaba sentado en el sofá, sosteniendo a un Pancho de 1 año en mis brazos, sonriendo con un calor que aún podía recordar vívidamente. Ese perro había sido mi consuelo, mi compañero, mi única constante, y ahora me lo habían quitado sin un parpadeo de remordimiento. El sol de la mañana se derramaba a través de las ventanas, pero nunca me había sentido tan frío. Como si mi corazón finalmente se hubiera derrumbado, colapsando en un vacío tan oscuro y profundo que ni siquiera podía encontrar el fondo. Sofía me había herido antes, había tragado el dolor, había aceptado que había criado a un hombre egoísta e ingrato. Pero nunca pensé que el golpe final, el que finalmente me rompería, vendría de un perro.
En ese momento entendí algo con una claridad dolorosa. Era hora de cortar esta farsa de vínculo padre-hija de una vez por todas. Para cuando me alejé de la mesa del comedor, Sofía y Miguel todavía no mostraban signos de remordimiento, si acaso parecían creer que su comportamiento era perfectamente justificado. Pasé toda la tarde sentada tranquilamente en mi habitación, mi corazón lentamente regresando a un estado de calma escalofriante. Pancho, si aún estuvieras aquí, querría que vieras esto. Veas cómo pagarán por su crueldad. Al día siguiente regresé a casa con un documento cuidadosamente disfrazado como un acuerdo de transferencia de casa, sonriendo mientras se lo entregaba a Sofía. Todo el papeleo está listo, dije uniformemente. Considéralo un regalo para tu pequeña familia. Los ojos de Sofía se iluminaron. Al instante arrebató los papeles de mi mano como un hombre que acaba de ganar la lotería, su voz rebosante de excitación. El ruido trajo a Miguel abajo de las escaleras, su rostro brillando con deleite apenas oculto. Se inclinó para escanear el documento rápidamente, su sonrisa estirándose más y más ancha por segundo. Pero cuando llegó a la página final, su expresión vaciló, solo ligeramente. Sus ojos se entrecerraron, un parpadeo de sospecha pasando a través de ellos, luego se dejó caer en el sofá, cruzó las piernas y asumió la postura de una mujer completamente en control. Bueno, entonces supongo que esta casa es nuestra ahora, así que ¿cuándo te mudas? Justo como esperaba, parpadeé en fingida sorpresa. ¿Mudarme? ¿A dónde iría siquiera? Miguel se encogió de hombros, su voz más fría que nunca, barriendo cualquier pretensión de obligación familiar. Ese es tu problema, no el nuestro. No somos responsables de dónde vives. Me volví hacia Sofía, mis ojos llenos de una súplica calculada. Realmente no tengo a dónde ir. No podría quedarme aquí solo por un tiempo. Él miró hacia otro lado, evitando mi mirada. Hay muchos alquileres por ahí, solo encuentra un lugar. Pero no podía irme, no. Todavía no, hasta que todo estuviera en su lugar. Suavemente tomé su brazo, voz suave y sumisa. Te he cuidado también, aquí puedo seguir cocinando, limpiando. No seré una molestia. Miguel frunció el ceño, claramente pesando los pros y contras, luego dio un casual asentimiento. Bien, déjala quedarse por ahora, al menos es útil. En ese momento ya se veía a sí mismo como el amo de la casa. Sofía, viéndolo acordar, no se molestó en discutir. Sí, lo que sea, quédate. Bajé la cabeza ocultando la sonrisa que se curvaba en la esquina de mis labios. Cuanto más relajados se volvieran, más fácil sería exponerlos. La verdad era que los había visto a través hace mucho tiempo, desde los preparativos de la boda, cuando Sofía drenó cada centavo que tenía para cumplir con las demandas extravagantes de Miguel, la ceremonia sobrevalorada, el auto de lujo, el pago inicial para su apartamento. Lo pagué todo y ahora aquí estaba de nuevo de vuelta en mi propia casa, jugando el papel de compañero de cuarto no pagado. Desde ese día, Miguel ya no ocultaba su sentido de entitlement. «Tráeme un poco de agua», ladró una tarde golpeando su palma sobre la mesa como si estuviera llamando a un sirviente. «¿En serio te estás poniendo peor en esto?» Forcé una sonrisa tensa y le traje el agua. Tomó un sorbo y luego inmediatamente lo escupió, salpicándome en el proceso. «Estás tratando de quemarme vivo a mí y al bebé». La furia que surgió en mí casi rompió mi compostura, pero manejé una sonrisa delgada. «Lo siento, te traeré otro». Chasqueó la lengua en fastidio y me despidió con la mano. «Olvídalo, ve de compras al mercado, haz algo decente para la cena». Asentí. Recogí las bolsas de comestibles y salí por la puerta. Pero el momento en que crucé ese umbral, un plan ya se había formado en mi mente. Conduje a la tienda calmadamente, seleccionando ingredientes mientras armaba mi versión de un menú de venganza. No serían trucos baratos como comida rápida grasosa o postres cargados de azúcar. Eso era demasiado obvio, demasiado fácil de rastrear. No les serviría algo mucho más sutil, mucho más efectivo. Llené mi carrito con comida reconfortante, alta en calorías, adictiva de manera engañosa. Puré de papas cremoso con mantequilla, tostadas con ajo y mantequilla, macarrones con queso al horno, sopa de calabaza dulce y, por supuesto, todas sus carnes procesadas favoritas y salsas altas en sodio.
Todo lo que amaban, todo lo que sonaba sustancioso y nutritivo, pero que lentamente los pesaría, nublaría sus mentes, embotaría sus cuerpos. Esa noche puse una mesa completa. Sofía devoró los caceroles de queso y el risotto como un animal hambriento riendo entre bocados. «Papá, tu cocina es mejor que nunca». Miguel sorbió la espesa sopa cremosa de calabaza que había hecho deliberadamente extra rica, una sonrisa complacida en su rostro. Parece que mantenerte cerca fue una jugada inteligente después de todo. «Coman todo lo que quieran», dije dulcemente empujando más comida hacia ellos. Ambos parecen haber perdido un poco de peso últimamente. Los observé atiborrarse suprimiendo la sonrisa sombría que se elevaba en mi pecho. No notaron nada, no la trampa cerrándose lentamente a su alrededor, no la fatiga que pronto se colaría, no la niebla que comenzaría a nublar su juicio. Y yo simplemente seguí cocinando. Al día siguiente, el día después de eso, seguí el mismo patrón comida tras comida. Cuanto más comían, más calmado me sentía. Cada bocado me acercaba un paso más. Pero justo cuando todo parecía caer en su lugar, algo desvió mi plan de curso. Mientras estaba ordenando la sala casualmente, miré el laptop de Sofía dejado abierto en el sofá, y en el segundo siguiente mi sangre se convirtió en hielo. Hielo. Mientras ordenaba la sala, mis ojos casualmente se desviaron hacia el laptop abierto de Sofía. Debió haber olvidado cerrarlo su pantalla, aún brillando pausada en una ventana del navegador. No tenía intención de fisgonear, pero las palabras en la pantalla me detuvieron en seco. ¿Cómo tomar una póliza de seguro de vida de alto valor para un miembro familiar anciano? Métodos comunes de desaparecer sin protección. ¿Cómo reasignar un beneficiario de fondo de fideicomiso después de la muerte? Solo leí unas líneas antes de que un escalofrío se extendiera por mi espina dorsal, asentándose como hielo a lo largo de mi espalda. En ese momento, supe con certeza absoluta mi vida se había reducido a una cantidad de dólares, un objetivo con un pago. Tal vez fue el destino, tal vez fue suerte tonta, pero esa mirada accidental podría haber salvado mi vida justo a tiempo. Sin dudar, agarré mi abrigo y conduje directamente a la oficina de seguros. Sentado en el escritorio de recepción, traté de mantener mi voz estable. «Hola, me gustaría verificar si alguien ha tomado una póliza a mi nombre». El empleado tecleó por unos momentos, luego sacó un archivo. «Sí, señor López. De hecho, hay una póliza de seguro de vida de alto valor registrada a su nombre nivel premium, uno de los planes más caros que ofrecemos». Tomé el documento con dedos temblorosos. Mis manos se sentían como hielo. No necesitaba más prueba. Sabía exactamente lo que Sofía y Miguel estaban planeando. Para ellos no era familia, era un pago esperando ser cobrado. Cuando regresé a casa estaban recostados en el sofá esperándome como si nada hubiera pasado. Sofía sorprendentemente se levantó para saludarme, incluso alcanzó mi bolso con ese calor falso familiar. «Hey, papá, debes estar exhausto de andar corriendo todo el día». Siempre sacaba el acto de hijo dutiful cuando necesitaba algo. Mantuve mi expresión ilegible mientras me sentaba. ¿De qué se trata todo esto? Sofía se rascó la cabeza tratando de parecer casual. «Estábamos pensando en tal vez llevarte al Bosque Nacional mañana, caminar algunos senderos, tomar aire fresco, cambio de escenario». Miguel intervino inmediatamente colocando una mano gentil en mi espalda, su voz goteando con contrición. «He estado tan de mal humor últimamente ladrándote sin razón. Estoy realmente sorry. Javier, pensé que podría ser agradable resetear, pasar algo de tiempo pacífico juntos». Casi me reí en voz alta ante la actuación. Si no hubiera descubierto ya su plan, podría haberlo creído realmente este pequeño charada de afecto. Pero sonreí y asentí. «Seguro suena bien, iré». Ambos parecieron momentáneamente atónitos por lo fácilmente que accedí. Miguel fue el primero en recuperarse sonriendo rápidamente y escoltándome hacia mi habitación. «Genial. Entonces, mejor ve a empezar a empacar, salimos temprano». No respondí. Solo fui a mi habitación y cerré la puerta con llave.
Sentado en el borde de la cama, miré la mochila vacía a mis manos, curvándose lentamente en puños. Ya sabía lo que pretendían hacer, pero lo que no sabían era que yo había comenzado a planear mucho antes de que ellos lo hicieran. No era solo ellos esperando mañana, yo también lo hacía. El final no sería lo que imaginaban. Después del desayuno partimos. Me senté calladamente en el asiento del pasajero del auto de Sofía, observando cómo el paisaje se volvía cada vez más árido mientras dejábamos la ciudad atrás. Cuanto más conducíamos, más quieto se volvía mi corazón calmado de una manera que se sentía casi ominosa. Habían elegido un parque estatal remoto en las afueras de la ciudad. Lo había oído antes cada año. Había informes de excursionistas que misteriosamente desaparecían o accidentalmente caían de los acantilados, terreno traicionero, senderos no monitoreados. El lugar había ganado una reputación entre los locales, no una buena. Sofía sabía exactamente qué tipo de lugar era este, precisamente por eso lo eligió, y yo también lo sabía. «Aquí estamos», dijo estacionando cerca de la base de la montaña. Mientras salía, un frío agudo se arrastró por mi espina dorsal a pesar de la luz del día. Miguel inmediatamente enlazó su brazo con el mío, su voz excesivamente alegre. «Javier, ¿por qué estás espaciando? Vamos, no mates el ánimo». Ofrecí una sonrisa cálida a cambio. «Por supuesto, estamos aquí para relajarnos hoy. ¿No?» Comenzamos a caminar por el sendero empinado, serpenteando más y más alto hasta que el sol había convertido el cielo en un tono carmesí brillante. Cuando finalmente nos detuvimos para descansar cerca de un mirador escénico, estábamos a solo unos pasos de la cima. Sofía señaló hacia una gran roca. «Papá, siéntate, toma un respiro». Sacó de su mochila una bebida y me la entregó. «Es una bebida electrolítica, pensé que podría ayudarte a recargarte». Tomé la botella con un asentimiento agradecido y la levanté a mis labios solo lo suficiente para que pareciera que estaba bebiendo. Nunca tragué una gota. Mientras bajaba la botella, capté una mirada fugaz intercambiada entre Sofía y Miguel. Esa sonrisa engreída en las comisuras de sus bocas confirmó lo que ya sabía. «Perfecto». Saqué 2 barras energéticas de mi bolso y se las ofrecí. «Ustedes dos deberían comer algo también. Ha sido una subida larga». Tomaron las barras ansiosamente rasgando los envoltorios sin pensarlo 2 veces, tan ansiosos de hecho que ni siquiera notaron las marcas de rasgado que había ocultado cuidadosamente en el empaque. Me senté calmadamente en la roca fingiendo descansar, luego dejé que mi cuerpo se volviera flácido y colapsara al suelo justo a tiempo. Escuché la risa deleitada de Miguel. Realmente lo bebió. Eso fue demasiado fácil. La voz de Sofía siguió más fría de lo que la había oído nunca. «Lo siento, papá, pero realmente necesito ese dinero del seguro». Sentí que comenzaban a arrastrarme hacia el borde, probablemente apuntando a un lugar fuera del sendero, en algún lugar donde nadie encontraría un cuerpo fácilmente. Conté en silencio en mi cabeza, luego un ruido repentino. 2 golpes pesados cayeron al suelo detrás de mí. Abrí los ojos y me puse de pie lentamente cepillando la suciedad de mi ropa. Yacían inconscientes en el suelo. «¿Ves? Nunca bebí esa poción electrolítica, solo fingí». El verdadero truco estaba en las barras energéticas, la sed con los mismos sedantes que habían escondido en la casa durante los últimos días. Quietamente había encontrado su alijo deslizado un poco y hoy simplemente lo devolví. Tratando de atraparme, son demasiado ingenuos. Les lancé una última mirada fría y cortante, luego colgué mi mochila sobre mi hombro y comencé a caminar de vuelta montaña abajo. Mientras caía la noche, la temperatura caería bruscamente. Animales salvajes a menudo vagaban por estos senderos. Si no encontraban su camino de regreso antes del anochecer, bueno, esa sería su lección para aprender. Dejar que tuvieran un sabor de la supervivencia real por una vez. Tarareé para mí mismo mientras descendía paso a paso, justo cuando me acercaba a la cabecera del sendero. De repente escuché llantos débiles, cerca, sonidos débiles y rotos llamando ayuda.
Me detuve en seco, me volví hacia el sonido y cuidadosamente me abrí camino a través de los arbustos. Allí en el sotobosque yacía un hombre, su pierna claramente herida, ojos vidriosos por el dolor. Parecía de mi edad, su voz temblaba. «¿Puedes llamar ayuda?» No dudé, marqué los servicios de emergencia y me quedé a su lado hasta que llegó una ambulancia. En el hospital me senté tranquilamente en la sala de espera mientras lo llevaban a urgencias. Un rato después, un doctor salió. «Va a estar bien, fuera de peligro». Cuando finalmente recuperó la conciencia, escuché su nombre claramente por primera vez. «Gracias», dijo suavemente. «Soy Carlos Mendoza, director ejecutivo del Grupo Mendoza». Mi corazón saltó un latido. El Grupo Mendoza, la misma firma por la que la compañía de Sofía había estado desesperadamente tratando de asegurar inversión. Qué interesante, el destino nunca olvida su timing. Nunca mencioné la conexión entre Carlos y Sofía. «Me salvaste la vida», dijo Carlos desde su cama de hospital, aún débil, pero agarrando mi mano con fuerza sorprendente. «Si alguna vez hay algo que necesites, cualquier cosa en absoluto, solo pídelo. Lo que sea que pueda hacer, lo haré». Sonreí gentilmente y palmeé el dorso de su mano. Solo pasaba por allí. Hacer lo correcto no siempre necesita una recompensa. Habló con tal sinceridad, pero preferí mantener este encuentro inesperado para mí mismo, un giro silencioso del destino que prefería atesorar privadamente. Mientras me levantaba para irme, vi que el pasillo fuera de su habitación ya estaba abarrotado. Ejecutivos, asistentes, amigos, todos apresurándose para ver cómo estaba. Aún acostado en esa cama de hospital, Carlos llevaba la calma autoridad de un hombre acostumbrado a comandar una habitación. No era solo otro paciente, era alguien importante, y por primera vez en mucho tiempo sentí algo en mi pecho aflojarse, un peso levantado. No sabía si Sofía y Miguel habían regresado sanos y salvos de la montaña, pero extrañamente no tenía prisa por averiguarlo. Sofía probablemente nunca había imaginado ni por un segundo que su frágil viejo padre era en realidad un miembro de larga data de un club de montañismo local, entrenado en primeros auxilios en la naturaleza y en mejor forma física que la mayoría de las personas de su edad. Esa noche dormí como un bebé. Cuando me desperté a la mañana siguiente, la luz del sol se derramaba suavemente a través de mi almohada. El reloj marcaba las 10:00. Agarré el teléfono, marcando con urgencia temblorosa y sin aliento fingida. «Hola, por favor, tienes que ayudarme. Mi hija y mi yerno fueron de senderismo al desierto de los Leones. Ayer no han regresado. Estoy tan preocupada, por favor, encuéntrenlos». La voz del operador se volvió seria al instante. «Señor, manténgase calmado. Estamos despachando un equipo de búsqueda inmediatamente». 5 horas después recibí la llamada «Los encontramos». Me tomé mi tiempo para llegar al hospital. Cuando abrí la puerta de su habitación, encontré a Sofía y Miguel acostados en sus camas, pálidos y demacrados como un par de gatos callejeros empapados. Sofía giró su cabeza débilmente. «Papá, ¿a dónde fuiste?», parpadeé inocentemente, manteniendo mi voz suave. «No estoy seguro, solo recuerdo despertarme en una habitación de hospital». Me enrollé la pernera del pantalón para revelar un vendaje de tobillo envuelto con precisión. El doctor dijo que era solo un esguince leve. Miguel jadeó su aliento aún entrecortado. «Nos desmayamos de repente, no tiene sentido. Tú...». Rápidamente agité mi mano cortándola con una mirada de sorpresa herida. «¿Qué estás diciendo? ¿Por qué haría yo algo así?». «Los amo a ambos, he estado enfermo de preocupación». Sofía frunció el ceño como si tratara de armar las piezas, pero no dijo nada. «Olvídalo», murmuró finalmente, cayendo de nuevo contra la almohada en derrota. Durante su estancia en el hospital, Miguel no perdió el ritmo en volver a su yo usual. «Tengo antojo de langosta al estilo Veracruz hoy, mañana. Quiero sopa de abulón, necesito nutrir mi cuerpo». Una vez le habría recordado gentilmente comer ligero, pero no ahora. Simplemente sonreí. Asentí y fui a la cocina. Preparé todo justo como le gustaba y agregué una sopa de pollo rica todos los días, nunca perdiendo una porción.
La bebió con satisfacción y yo observé calladamente contenta. El día que fueron dados de alta supe que esta farsa había alcanzado su acto final. Sofía regresó a su compañía radiante de esperanza solo para ser detenida en la entrada por seguridad. «Trabajo aquí, ¿por qué no puedo entrar?», exigió. El guardia no se inmutó. «El sistema es correcto, has sido removida». Sofía se congeló, envió mensajes frenéticamente a los ejecutivos de la compañía solo para recibir una respuesta cortante. «Tu posición ha sido terminada. La compañía ya no requiere tus servicios». Lo golpeó como un ladrillo en el pecho. Regresó a casa en ruinas y se derrumbó en el sofá, sus ojos huecos. Miré casualmente. «Día duro, pareces molesto». Sus labios se tensaron, sus puños se cerraron, luego estalló incapaz de contenerlo más. «Soy realmente tan inútil. ¿Por qué me despidieron?». Caminé hacia él y gentilmente palmeé su cabeza. «No te desanimes tanto. Tengo dinero. Me encargaré de ambos. No deberías estresarte por el trabajo más. Incluso, ¿por qué no te envío a los dos de vacaciones? Aclaren sus cabezas un poco». «¿Qué dices?». Él levantó la vista sorprendido por la oferta, un parpadeo de excitación en sus ojos, pero luego asintió. «Sí, tal vez eso no estaría mal». Por supuesto que dijo sí. Lo conocía demasiado bien. Nunca rechazaba nada que oliera a beneficio fácil. Miguel intervino ansiosamente. «Unas vacaciones suenan perfectas, nos merecemos un descanso». Y así reservé un viaje de 7 días a la playa de Cancún. No tenían idea de que este era mi regalo final para ellos, un último acto de bondad callada y calculada. En cuanto a mí, ya estaba pasando la página a un nuevo capítulo. La tarjeta de presentación de Carlos yacía silenciosamente en mi cajón esperando. Había llamado unos días después del hospital pidiendo verme de nuevo. «Todavía te debo una cena», había dicho cálidamente, no solo para decir gracias, «realmente quiero verte de nuevo». Pasé mis dedos sobre la letra en relieve en esa tarjeta sintiendo una suavidad en mi corazón que no había sentido en años. Tal vez, solo tal vez, mi vida real apenas estaba comenzando. Lo primero que hizo Sofía después de aterrizar en Cancún fue enviarme un mensaje pidiendo dinero de viaje. Transferí los fondos sin dudar, incluso agregando con una sonrisa, «Si no es suficiente, solo déjame saber». Esa sola oración desató completamente su gasto. De unos miles a decenas de miles de pesos de restaurantes elegantes a boutiques de lujo se entregaron sin restricción y cada vez yo enviaba el dinero generosamente. Mientras tanto, de vuelta en casa comencé a limpiarlos pieza por pieza. Contraté una compañía de mudanzas, empaqué cada último artículo que poseían, ropa chatarra, cualquier cosa con su olor, y lo envié todo al centro de donaciones de la comunidad. Cualquier cosa remotamente valiosa la doné a la caridad. No dejé nada atrás. Luego cambié las cerraduras. Para cuando regresaron de sus llamadas vacaciones de lujo, mi limpieza ya estaba completa, cada paso ejecutado impecablemente. Tan pronto como bajaron del avión, les envié el golpe final, una factura detallada de todo lo que habían gastado durante su viaje, cada artículo, cada peso claramente marcado. Prestatario Sofía López. Porque ninguno de ese dinero vino de mis cuentas personales, simplemente lo había adelantado todo a través de la línea de crédito de Sofía, empujada más allá del límite, justo como le gustaba hacer con todo en la vida. Había simplemente seguido sus instrucciones y dejado que su nombre hiciera el pago. Pensaban que mi dinero era suyo para tomar, pero en México no hay tal cosa como un almuerzo gratis. La llamada de Sofía llegó rápidamente, su voz la sed con pánico y furia. «¿Qué demonios es esto? ¿Qué son estas facturas que me enviaste?». Mi voz era calmada. «El dinero que gastaste, Sofía, es tuyo para reembolsar». Hizo una pausa atónita antes de estallar. «Soy tu hija. No es normal que gaste tu dinero». Dejé escapar una risita suave. «¿En serio? ¿Aún recuerdas que soy tu padre? Dime, aparte de cuando necesitabas dinero. ¿Alguna vez me has mirado a los ojos y dicho «te amo, papá»? Colgué.
Una hora después, el timbre comenzó a sonar salvajemente, luego golpeando. El puño de Sofía golpeó contra la puerta. «¡Papá, abre! ¿Me oyes?» La voz de Miguel siguió estridente y furiosa. «¿Es esta tu manera de cortar lazos con tu propia hija? ¿Qué tipo de padre hace esto?» Caminé lentamente hacia la puerta y la abrí lo suficiente para bloquear la entrada con mi cuerpo. Sofía inmediatamente intentó forzar su camino adentro, pero me mantuve firme. «Disculpa, ¿qué crees que estás haciendo? ¿Esta no es tu casa?» Sus ojos ardían. «¿Qué quieres decir? ¿Nos diste esta casa?» Miguel se burló, brazos cruzados. «No actúes tan arrogante, te dejamos quedarte aquí por bondad». Dejé escapar una risa fría y arrojé una carpeta directamente a la cara de Sofía. «Mira cuyo nombre está en la escritura». Sofía abrió la carpeta, su rostro palideció mientras leía «Esto no puede ser». Miguel la arrebató de sus manos hojeando las páginas hasta que sus dedos temblaron. «Todavía dice tu nombre. Nos engañaste». Arqué una ceja. «Estabas tan apurada por recolectar tu herencia que ni siquiera leíste la letra pequeña. El documento que firmaste fue solo un formulario de intención de transferencia de propiedad no vinculante, no legalmente válido». Su rostro se volvió ceniciento. «¿Por qué? ¿Por qué nos darías un contrato falso?» Sonreí débilmente, porque estabas demasiado ocupada celebrando para anotar la última línea para fines de exhibición, solamente no una transferencia de propiedad legalmente vinculante. Sofía perdió el control, empujándome duro. «Soy tu hija. ¿Cómo pudiste hacerme esto?» Me alicé luego calmadamente. Saqué otro sobre de un cajón. «No eres mi hija». Se congeló el color drenándose completamente de su rostro. Le entregué el sobre. «Este es un informe de prueba de paternidad. Tu madre biológica fue la mujer que rompió mi matrimonio. Ella te tuvo y luego desapareció. Tu patético padre fue echado de mi vida por eso. Pero yo te tomé, te crié, te di un hogar, un nombre y educación. Pagué tus deudas, te compré una casa, te di una familia que yo nunca tuve. No tuve otro hijo porque lo di todo por ti. ¿Y qué me diste a cambio?» Sofía se hundió en el piso como si su espina dorsal se hubiera roto, murmurando bajo su aliento. «No, no, estás mintiendo. Esto no puede ser real». Me agaché, lo miré a los ojos y dije en voz baja: «Ya he hecho más que suficiente por ti. Ahora paga lo que debes y sal de mi casa». Luego me volví hacia Miguel. «Oh, y sobre esa pequeña bebida en la montaña nunca la toqué. Ustedes dos fueron los que tomaron su propia medicina, solo se la devolví a sus dueños legítimos». Con eso cerré la puerta de golpe detrás de mí. Afuera los sollozos de Sofía rompieron el silencio profundos y rotos, el sonido de alguien que finalmente se había despertado pero demasiado tarde. Y yo me paré en el umbral de mi propia vida, al fin, y no miré atrás. Toda mi vida creí que había sido un buen padre. Cuando perdía su camino, era yo quien lo sacaba del lodo una y otra vez. Cuando el problema venía, era yo quien mantenía todo junto sin dudar. Pensé que si lo amaba lo suficientemente profundo, eventualmente me daría aunque fuera una pizca de calidez a cambio. Me equivoqué. El amor, no importa cuán sincero, nunca garantiza que será devuelto. El ruido fuera de mi puerta finalmente se había calmado. Miré a través de la mirilla y vi a Sofía y Miguel colapsados en el umbral, rostros pálidos, conciencia desvaneciéndose. No dudé. Llamé al 911. Años de comidas indulgentes, altas en grasa, sodio, azúcar, combinadas con su desmoronamiento emocional y sobrecarga de estrés, finalmente los habían alcanzado arrastrando sus cuerpos al colapso. Más tarde el doctor me dijo que podrían nunca recuperarse completamente la debilidad. Probablemente sería su nueva normalidad. Di una pequeña sonrisa. Eso no es asunto mío. Mientras dejaba la habitación del hospital, Sofía logró susurrar una oración débil. «Papá, lo siento». Me detuve girando solo ligeramente. «Tienes razón», dije suavemente. «Deberías estar sorry por ser un parásito sin agradecimiento». Me volví y caminé lejos.
Detrás de mí escuché el pitido agudo del monitor. Un alboroto de enfermeras corrió a la habitación. Me quedé afuera observando el caos desarrollarse detrás del vidrio, nada más que una observadora de una historia a la que ya no pertenezco. Tal vez nunca lo hice realmente lo que la gente llama familia. Mi teléfono sonó un nombre familiar. Iluminó la pantalla. ¿Dónde estás? Voy a recogerte. El momento en que escuché la voz de Carlos, algo en mi pecho apretado y magullado por tanto tiempo, finalmente se suavizó. Inhalé profundamente, limpié los restos de emoción de la esquina de mis ojos y caminé hacia la entrada del hospital. Pronto un sedán oscuro se detuvo silenciosamente frente a mí. Levanté la mano y sonreí. Ha pasado mucho tiempo. Carlos sonrió de vuelta desde el volante. Ha sido demasiado largo. Creo que es hora de que finalmente nos tomemos en serio el uno al otro. No respondí de inmediato, simplemente abrí la puerta y me deslicé en el asiento del pasajero. Carlos era el tipo de hombre que irradiaba calma el momento en que estaba cerca de él. No ruidoso, no abrumador. Nunca intentaba tomar el centro del escenario en mi vida, pero siempre era el que sostenía la luz cuando me sentía más perdida. En los días que siguieron comencé a acostumbrarme a su presencia. Me llevó a clubes de libros pequeños en Colonia Roma, me animó a unirme a una clase de cerámica en el centro de arte local. Caminábamos juntos por las mañanas, cocinábamos por las tardes, escuchaba mientras hablaba de Pancho y me dejaba compartir los recuerdos más oscuros cuando surgían. Comencé a redecorar la casa despojando todos los restos de una vida que una vez arreglé para alguien más, reemplazándola con mis propios gustos y alegrías. La cocina, una vez un campo de batalla de obligación, se convirtió en un lugar de paz, donde ahora cocinaba solo para mí. En el patio trasero planté un jardín de hierbas menta. Orégano, lavanda prosperaron bajo el sol justo como mi espíritu había comenzado a hacerlo. Carlos nunca hizo promesas grandiosas, no hablaba de para siempre. Quedaba calladamente, firmemente viviendo a mi lado, no por mí. A veces nos sentábamos en el porche con té atole en la mano y gentilmente tomaba mis dedos y decía: «Javier, finalmente dejaste de vivir para todos los demás». Sonreía y asentía: «Sí, finalmente estoy viviendo para mí». Una tarde recibí un paquete anónimo. Dentro había documentos internos, cambios de personal a nivel ejecutivo en el Grupo Mendoza. El nombre de Sofía había sido borrado completamente de cada archivo de proyecto. No pregunté quién lo envió, ya lo sabía. Carlos no dijo una palabra sobre eso, tampoco, solo me preparó una taza fresca de café y la puso silenciosamente en la mesa como siempre lo hacía. Tomé la taza, lo miré y sonreí. «Gracias». Él solo sonrió de vuelta diciendo nada. En ese momento me di cuenta de algo: la felicidad real no siempre llega con fuegos artificiales. A veces simplemente viene después de la tormenta en la forma de una mano firme alcanzando calladamente la tuya. 65 años de vida y finalmente ya no estaba atrapado por las paredes de una relación rota. En cuanto a lo que viene después, no sé si mis años crepusculares alguna vez leerán como un romance de cuento de hadas, pero sí sé esto. Estoy escribiendo mi propia historia ahora. Esa noche nos sentamos juntos en el patio trasero escuchando discos viejos de mariachi mientras el sol se hundía lentamente detrás de los árboles. «Javier», preguntó Carlos gentilmente, «¿crees que alguna vez te enamorarás de nuevo?» Me volví para mirarlo, mis ojos calmados y seguros. Tal vez ya lo estoy. Y del viaje de Javier sacamos una lección profunda. El amor familiar no es un hilo invisible que te ata a un sacrificio ciego, sino una llama que necesita ser respondida con gratitud y respeto. No dejes que la codicia nuble tu corazón, porque el karma mexicano o donde sea siempre encuentra una manera de equilibrar. Ama, pero también ámate lo suficiente como para levantarte cuando sea necesario. ¿Qué piensas? ¿Estás listo para reescribir tu capítulo de vida? Comparte abajo.